Buenas noches, bienvenidos a este video, el cual pretende explicar mediante un modelo de dinámica de sistemas el comportamiento y la relación de las variables que intervienen en el comportamiento de la venta de hidrocarburos, la compra de hidrocarburos, la subvención y el requerimiento de dólares que afectan al cotidiano quehacer de la ciudadanía boliviana. Este modelo lo que pretende es reflejar las interacciones de las variables, em, determinar el comportamiento de las mismas de acuerdo a los datos que se tengan, validar este modelo y ver qué posibles escenarios pueden ocurrir de acuerdo a la problemática actual y al comportamiento actual de las variables, ¿no? Es un ejercicio interesante porque nos permite, mediante una herramienta de dinámica de sistemas, que es básicamente simulación de sistemas e interrelaciones de variables, pronosticar el comportamiento de las mismas. Es una herramienta bastante potente y utilizada en tema económico, en el tema de producción, el tema de logística, el tema de abastecimiento, em, por lo que permite reflejar de una forma muy adecuada el comportamiento de variables y parámetros. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Aquí podemos ver este gráfico que seguramente varios ya han debido ver en alguna versión muy similar. Este es el de producción de la cantidad de gas que se tenía desde los años 2005 hasta el presente, teniendo acá un pico en los años 2014-2015 de 60 millones de metros cúbicos. Esta es la producción total que teníamos de todos nuestros campos. Cada uno de los colores que se ven acá refleja los diferentes campos: San Alberto, Sábalo. Y debido a que em, el- la producción de hidrocarburos es cíclica, es decir, al ser no renovables es necesario seguir explorando constantemente para mantener y reemplazar la producción de los campos hidrocarburíferos. Esa tarea no se hizo a partir de la nacionalización, que fue un perjuicio total para la industria hidrocarburífera nacional, debido a que después del 2005, cuando hubo el cambio de reglas y el cambio de impuestos, eh, en vez de mantener esta curva ascendente, la de producción, no se hicieron más inversiones. Las empresas internacionales decidieron solo explotar, tratar de recuperar la inversión que ellos hicieron, y dejaron de seguir invirtiendo en el país. La única que tenía la obligación de hacer era YPFB, que tampoco fue manejada de una forma técnica adecuada y al final fue ineficiente y nunca pudo lograr los resultados que ellos buscaban, y tampoco tenían el músculo financiero para hacerlo. Entonces, esta tarea de exploración se eh, fue empeorando, y el comportamiento, como verán, fue bajando. Entonces, de 60 millones de metros cúbicos en el año 2015, llegamos al 2025 a 26, poco menos de la mitad, con lo cual esto deriva en tener menos ingresos, especialmente de las divisas extranjeras, de dólares, a la economía nacional. Y esto está derivando en varios problemas actualmente, los cuales se tiene que enfrentar la sociedad en general, ¿no? El país, porque al no tener estos dólares, que son el principal insumo que se requiere para la importación de los bienes que no se producen en el país, especialmente combustibles. Entonces vamos a ver que este es un gráfico que permite entender un poco la escasez que está pasando ahora, y cómo esta escasez de hidrocarburos em, también genera una escasez de dólares, y esa escasez de dólares a su vez tiene que derivar en una escasez esta vez de los hidrocarburos importados, que son
gasolina y diésel. De esta forma, como habíamos visto en el anterior gráfico, se tenía en la balanza de pagos a favor de los años 2014 y 15, ¿sí? Se pudo tener una gran cantidad de ingreso de dólares y las ventas eran 5.300, 5.390, 95. Y luego el comportamiento fue en declinación, perdiéndose esos ingresos, ¿sí? Por diversos motivos. Igual la industria de hidrocarburos tuvo ciertos altibajos, pero se sumaron tanto la crisis local del sector de hidrocarburos como las crisis mundiales. Y se tuvo en los años de la pandemia, se tuvieron gestiones complicadas. Y luego ya cuando entra este último gobierno, nunca pudo levantar cabeza y terminó de ser la debacle del sector hidrocarburífero, teniendo estos números en rojo. Acá ya se tiene no un superávit, sino un déficit en la cantidad eh, de recursos económicos que antes se lograban recibir, ¿sí? Para poder disponer en la parte del Tesoro General de la Nación como algo a favor, luego se tiene que tener la parte en contra. Entonces eso también fue contraproducente y ahora estamos en este asunto de que todo esta problemática de los hidrocarburos ya se desencadenó, ya estamos en el momento en el cual la escasez de divisas llegaron, la escasez de combustible con ello también llegó y vamos a seguir entendiendo un poco el problema con un cristal más de modelos de simulación para poder replicar y para poder entender la interrelación de variables. Otro tema que me interesa mencionar es que la balanza energética, es decir, lo que se tenía a favor en los años 2005, 2010 hasta el año 2022-23, que somos cuando tenemos todavía cierta exportación, pero como verán, así como tenemos ingresos, que es esta parte, estas barras grises, se, los costos, los gastos por el tema de importaciones van creciendo, ¿no? Y esto está generando de que también se derive en que el gobierno tenga que conseguir recursos de diferentes lados, tenga que financiarse, ya no va a poder financiarse por el lado de eh, el dinero que entraba por las exportaciones, le va a tocar, ya ni siquiera equilibra esto como para tener todo lo que se requiere para importar los combustibles, entonces tiene que echar mano de los créditos. Ahí entra otra variable que son los créditos o préstamos internacionales, los cuales ahora no pudieron tener como lo tenía anteriormente por un tema político y ahora están también complicados porque la forma más fácil de obtener recursos es endeudarse para ellos eh, en lugar de buscar nuevas fuentes de producción por, el, por todo el tema de que invirtieron de una forma absurda y sin ninguna eficiencia ni logrando ninguna productividad. Entonces no hay que reemplace este tema de los hidrocarburos en el momento. Entonces las proyecciones son bastante complicadas. Esto es lo que nosotros también vamos a reflejar con el modelo, ver cómo va a evolucionar esta cantidad de dinero que uno va a necesitar. Miren que a medida que pasan los años, eh, nosotros vamos a hacer un modelo que va a reflejar este año que viene, es decir, 2025. Y para las proyecciones, según este gráfico que se tomó del periódico Los Tiempos, se tenía menos 1.9 billones de déficit en la parte energética. Ahora vamos a ver con el modelo que nosotros planteamos, de
acuerdo a cómo va evolucionando, vamos a ver cómo también las variables van a ver afectadas en la parte negativa, ¿no? Bueno, ahora sí, entramos un poquito más en materia, ya sabemos todo lo que pasó, fue una recopilación en cuanto al contexto. Esta es la metodología que estamos usando, este es un diagrama de Forrester, se llama, o de flujos, en el cual vamos a tener acá los diferentes interacciones de variables. Tengo, miren acá, por cada flujo, eh, por ejemplo, tengo acá cómo se está moviendo el, la variable de consumo y obtención de diésel. En este caso nosotros no producimos, entonces es la compra de diésel, la cual tenemos que tener en un inventario. De esto es lo que ustedes han debido escuchar en las noticias, que se obtienen los buques vienen cargados, vienen vía Arica, pueden venir las cisternas cargadas vía Paraguay, vía Argentina. eh, Se obtienen ya los combustibles, los mismos que se tienen aquí se los representa como un estanque, se le puede decir, un lugar donde se almacenan, pero eso es en cuanto a hablando de modelo, ¿no? Para tener en cuenta de que esto es una representación simplificada de lo que pasa. Entonces, todos estos cisternas, buques, todas las cantidades de diésel que se importa en el país vendría a estar representada en este cuadrado que vendría a ser un estanque. Por eso se tiene aquí la forma de flujos que tenemos acá, todas las importaciones que llegan a esta variable. Y posteriormente tenemos un flujo de salida que es el consumo, que es todo lo que sale hacia los surtidores, am, al, puede ser algunos tanques de almacenamiento intermediarios y demás, que al final van a ser el consumo del país. Revisando datos, en diésel tenemos alrededor de 7 millones de litros por día, según lo que se alimentó para que este modelo funcione. Y esto es básicamente, hemos considerado que es prácticamente todo que se compra. Y también hemos considerado de que hay ciertas variables, ya les voy a ir mostrando los valores que hemos considerado, pero esto es como el- la, la dinámica de cómo se comportan las variables. Por un lado tengo este flujo de diésel, lo mismo voy a tener para el tema de gasolina acá debajo, en el cual tengo igual compras de gasolina. En este caso el consumo es como 6 millones por día, pero se compra como se produce como el 56% en el país y se importa lo demás. Entonces se consideró, se tiene acá las cantidades que se van a comprar y luego de eso vamos a tener una interacción entre las variables. Por eso este modelo es interesante porque permite ver cómo estas cantidades que se necesitan, de acuerdo a los costos por litro que se necesitan destinar para las compras, van a afectar a una tercera variable que es lo que se tiene en dólares. Entonces vean que acá yo estoy hablando en un modelo, diferentes unidades, pero son flujos, en este caso son los combustibles como tales, gasolina y diésel, y tengo un flujo de divisas o de dólares, los cuales también yo necesito financiarlos, necesito reflear, es decir, tenerlos listos para comprar. Ahí es donde está faltando gestión y donde tenemos el problema de que el gobierno no tiene idea de cómo obtener los dólares, no los puede producir, no, ya gastó todo lo que se tenía, nunca fue capaz de generar una nueva fuente o incentivar a las inversiones o gestionar de alguna forma que vengan empresas para que se invierta y se produzca nuevamente en el sector hidrocarburífero o que se aumente las exportaciones agroindustriales o mineras o se genere mayor industria o servicios o turismo, sí, todos los campos de la economía que deberían funcionar no están funcionando, entonces al contrario, en vez de incentivar, reprimieron e hicieron que las empresas se vayan. Entonces la economía quedó
cada vez más deteriorada, y eso se refleja en este flujo central que es el de dólares. Lo mismo, nosotros tenemos un inventario, es decir, imaginémonos una gran bodega acá de billetes que deberían ingresar, y según lo que nosotros modelamos, puede ser por exportación de gas, que es lo que sigue ingresando porque se exporta todavía a Brasil, que es una parte, pero no abastece. Después tenemos las no tradicionales, que son las exportaciones de carne, de agroindustria, ¿sí? Oleaginosas, y préstamos, que le llamamos esta otra variable, que es la que en este momento el gobierno tanto reclama de que debería tener, pero esto realmente es un paliativo porque los préstamos lo único que hacen es tener cierta cantidad de dinero a disponibilidad ahora que va a solucionar los problemas de hoy, pero el problema sigue ahí. Si no tienes una fuente confiable y constante de generación de riqueza, de producción, se va a acabar y solo estamos eh, retrasando los efectos del problema, pero no se está resolviendo. Entonces acá hemos modelado esto. Todas estas fuentes de ingreso van a aportar acá para que se tenga una tasa de producción de dólares, llamémoslo de esa forma, la cual va a permitir almacenar si se tenía anteriormente algunos dólares de anteriores gestiones, porque esto es como un modelo que va en función del tiempo, o sea que vamos a modelar semanas o días, vamos a modelar un año para este caso, y cada día ingresan o pueden ingresar cada cierto tiempo, eso lo vamos a ver, y se van consumiendo también, ¿no? Ahora, estos dólares que se consumen dependen mucho también de qué tanto se tiene que importar, y es ahí donde se tiene la mayor cantidad de dólares que se van. Son los dólares para la compra de diésel y para la compra de gasolina. Y ahora también una última parte que yo quiero añadir, que va a empezar a ser un problema dentro de los siguientes meses, va a ser el GLP. Dentro de poco igual vamos a tener que importar, entonces acá se generó este nuevo flujo. Entonces tenemos tres hidrocarburos que son los que son básicos para nuestro consumo: diésel y gasolina para el transporte, tanto público de carga pesada, y gasolina para el transporte particular más que todo, y el GLP que va a ser para el tema de industrial y cierta parte del parque automotor que también funciona. Bueno, en este caso es del gas natural, y el GLP para la cocina, para el tema de generación de fuentes para el consumo domiciliario. Entonces, este es el modelo que se presenta. Lo que yo quiero ahora es un poquito mostrarles los detalles. Esto ya es los resultados. Voy a mostrar más adelante. Acá tengo este mismo modelo. Este ya es el software. El software se llama Benzim. Y lo que acá estamos alimentando son los valores que tenemos. Por ejemplo, estamos considerando todo esto considerando en dólares. Por ejemplo, acá el costo del litro a precio internacional es 1.24 según se averiguó. El costo de la gasolina es 1.20 si mal no recuerdo. Y así vamos haciendo, vamos llenando todos los variables y todos los parámetros que se necesitan para el modelo. En los préstamos, aquí es interesante, eso os quería mostrar. Se dice que cada 30 días estamos considerando un supuesto, no es algo que vaya a pasar, pero que para la segunda corrida que yo realicé, estos son que les ingrese 100 millones de dólares cada mes, ¿sí? En la primera, porque les voy a mostrar que hay una variable que es sub 1, que es que yo supuse unos 400 millones de dólares, y hay una variable sub 2, la segunda corrida, en la que se recibían 100 millones de dólares por mes. Sí, esa era como que la condición. Eh, necesitamos tener algún flujo de ingreso porque en este momento con solo lo que se produce, por ejemplo, acá se tiene los de exportación. Los de exportación es
relativamente estable, ¿sí? Y estos son los ingresos en la cantidad de dólares, ¿no? Son como por día está vendiendo como 4.8 millones de dólares y eso cada día entonces está ingresando, pero no es suficiente porque se necesita bastante, ¿no? Eh, una variable que quería mostrar también, por ejemplo, igual se ve por exportaciones no tradicionales cuánto se está ingresando. Es una variable normal con 3.8 millones de dólares por día, igual, que es también interesante y que ayuda. Entonces, si esta variable nosotros podríamos hacerla crecer, podríamos tener igual un mejor desempeño del tema de la cantidad de dólares y que ya no se tenga tanta escasez o se mejore. Pero no es algo mágico. Eso se tiene que seguir trabajando, tiene que haber políticas de incentivo a las exportaciones. Entonces, se puede modelar la evolución de acuerdo a los cambios que se tengan. Estos son datos actuales, cuánto en promedio se exporta. Luego tenemos la producción de GLP, cuánto se produce. Por ejemplo, acá yo fui haciendo una investigación. Acá es en metros cúbicos, 120.000 metros cúbicos que se producen. Y después eso se traduce en cuántas garrafas. En realidad estas son las garrafas, todo es en garrafas. Sí, garrafas de GLP, esto igual es en garrafas. Las unidades que hemos manejado para esto. Lo bueno de esto es que cada flujo es independiente, al final se traduce en dinero cuando nosotros hacemos este consumo y gasto. Este gasto viene acá a afectar, si ven todo lo que es gastos que se están generando, van a ir a afectar al gasto en dólares al total. Y es la suma de lo que se tiene y la suma de la deuda externa, que también es otra variable que tenemos que cada mes pagar 190 millones, si mal no estoy. Y eso está desglosado por día porque este modelo está modelado para cada día. O sea, es una dinámica de sistemas diaria. El gasto total del diésel, el gasto total de gasolina y el gasto total de GLP. Si todo se suma para ver cuánto nos queda o cómo va a evolucionar el inventario de dólares, que es lo que nos interesa ver. Entonces, explicándoles básicamente, esto es una representación gráfica que nos permite interrelacionar las variables, si bien es complejo en el sentido de que existen muchas variables que van a afectar a otras. Si uno puede definir correctamente el modelo, puede tener un análisis bastante interesante y lo bueno es como es un modelo de simulación, se puede tener diferentes variaciones, escenarios o análisis de sensibilidad y se puede ir viendo cuál es la mejor opción para mejorar la situación actual o futura. ¿Ok? Entonces, una vez yo tengo esto, ya está modelado esto, ya lo corrí, ya lo probé. Lo único que voy a hacer ahora les voy a mostrarles los resultados. Yo me refiero a que les muestro los resultados haciendo una selección de variables. Voy a mostrarles todo lo que se refiere a inventarios y voy a mostrarles, esto es lo que me interesa mostrarles. Esto ya es los resultados de cómo evolucionó cada uno de los inventarios. Miren que acá está el inventario de diésel. ¿Por qué aparecen dos? Porque les dije, ¿se acuerdan que les dije que hay uno con el subíndice 1 y hay uno que se llama con gas más? Entonces, el combustible y gas 1 es el modelo que estábamos viendo ahora mismo, ¿sí? Y hice una corrida anterior, que es esta la línea roja, en la cual la variación entre el uno y el otro es que en uno se puso 400.000, no, perdón, 400 millones como ingreso mensual en cuanto a préstamos y esa nos derivó en esta línea verde. Esto es el inventario de dólares, o sea, cuántos dólares yo voy a tener a lo largo del tiempo. Esto es en total un año de 0 a 360 días. Cómo va a evolucionar ese inventario de dólares, o sea, cuántos dólares yo voy a tener. Y a medida que yo voy avanzando en el tiempo, voy viendo de que como no tengo más generación de fuentes de dólares, ¿sí? No abastece lo que yo exporto,
en tanto tradicionales y no tradicionales. Entonces, los préstamos son los que me permitirían tener un mejor desempeño. Si solo recibiera 100 millones por mes, llego a tener un negativo de 2 menos 3,64 billones que perdería este año. Si yo recibiera, esto es recibiendo 100 millones, ¿sí? Recibiendo 100 millones por mes. Y si yo recibiría 400 millones, que es este otro escenario, igual la evolución de los dólares, estaría en negativo menos 1,2, ¿sí? Pero igual ese dinero, esta diferencia es la diferencia de cuánto me estaría prestando. Entonces, igual estaríamos en negativo, igual no hay una solución. Por eso, cuando ustedes escuchen que se plantean alternativas de solución, no hay una solución mágica. Solo es una deuda fuerte que se tiene que adquirir para estabilizar y empezar a generar fuentes de producción de riqueza, es decir, exportación, desarrollo de nuevos proyectos, mejora impositiva, aumentar la base de impuestos, sí, generar muchos cambios en la economía para poder mejorar, pero no hay nada mágico. Entonces, acá, ni bien, si bien las cantidades entre 400 por mes, que sería esta, y 100 millones por mes, que sería esta verde, la diferencia va a ser de que igual lo que no tenga en déficit lo estoy contrayendo en deuda, básicamente. ¿Sí? Entonces voy a tener, solo se mueven el lugar donde se va a acumular la deuda, ¿no? Si vamos a tener acá como parte del déficit o si lo vamos a tener como parte de cuentas por pagar debido a que hemos recibido más créditos. Y eso incluso tenemos unos intereses que no los estoy considerando, pero podríamos añadir intereses, tiempos de pago, otro tipo de ingresos por divisas, otro tipo de gastos. Esto se puede hacer mucho más complejo. Este es un primer ejercicio solo tomando en cuenta hidrocarburos, es el área energética, básicamente hidrocarburos. Entonces, lo que quería mostrarles era estos resultados. Tengo algo más en la presentación. Esto es lo que yo presento acá. Les he mostrado las variables. Y bueno, esto es último. Esto salió hace 2 días, que están queriendo hipotecar el oro que se tiene en el Banco Central por un valor aproximadamente de 1.957, sí, 1.957, mil, sí, 1.957 millones de dólares. Y de esta forma tener oxígeno para poder llegar, porque de acuerdo al modelo que yo estoy viendo, ellos estarían llegando, dependiendo de cuánto reciban, si van dosificando y recibiendo cada vez más, estarían teniendo solo un déficit para el día 220, que es el día del 17 de agosto. Por acá tendrían unos 700, menos 700 millones. Igual es alto, pero están tratando de minimizar que no se vea tan mal la gestión, ¿sí? Porque ya es desastrosa, ya todo está en negativo, seguimos con problemas, por eso se están generando estos temas de las colas, porque no hay plata para pagar a los proveedores para poder abastecer estos pequeños inventarios o tanques de tanto de nuestros hidrocarburos como de nuestros dólares, pero una cosa genera la otra, ¿no? O sea, el no tener dólares genera que no haya hidrocarburos, y al requerir hidrocarburos necesitamos los dólares, y los dólares se invierten en hidrocarburos, y es un- una relación que totalmente negativa en el caso nuestro, que no podemos equilibrar, ¿sí? Bueno, este era el modelo que quería mostrarles. Espero que les parezca interesante. Gracias por la visita a este video.